Bueno, bienvenidos. Buena tarde a todos. Estamos en martes 21 de septiembre. Vamos a continuar con la segunda videoconferencia formal del seminario. Necesito saber si estaban viendo el video, podían ver el video, ahorita tiene audio, están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, Lick, solo que sin audio. Y se veía muy cortado el video. Bueno, sí, solamente era para insertar unas imágenes, este video, de hecho voy a copiar el link ahorita, este video que habla sobre América Latina y se titula América Latina, la superpotencia de la biodiversidad. Eh, Sería bueno que lo vieran, o sea, deben verlo, porque, bueno, no solo porque es parte del contenido de esta primera unidad, ahí está el enlace, igual lo voy a poner en el aula por la tarde para que puedan verlo. Aquí se puede ver algo bien interesante en este video, y es que a veces el humano cree que el desarrollo está divorciado de la conservación o de la protección del ambiente, y no es así. De hecho, recordemos que todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir, todos los recursos vitales, ¿verdad? El agua, el alimento, materiales para utilizarlo como combustibles, para calentarnos, para producir alimentos, etcétera. Todo viene del ambiente, todo viene de los ecosistemas. Entonces, vean el video porque es una forma muy clara de darse cuenta que aquí en América Latina nosotros tenemos muchas riquezas naturales y que esa riqueza natural se traduce en riqueza económica. No es cierto de que América Latina es una región pobre. No somos pobres, somos ricos, inmensamente ricos. Y interesante que muchas veces el recurso natural no, para muchos de nosotros, si no analizamos el tema, no podemos ver cómo se traduce el recurso natural en recurso económico, en dinero. O sea, cómo un país que tenga riqueza natural, ¿verdad? Que tenga muchos bosques, que tenga una amplia línea de costa, tanto de una vertiente como de otra vertiente, cómo eso genera dinero. O sea, no lo solemos ver, pero en realidad es así. Y vean el video y dense cuenta de que nosotros en estos países de América Latina tenemos, digamos que tenemos el sartén por el mango en cuanto a recursos naturales, en cuanto a producción de oxígeno, en cuanto a producción de alimentos, en cuanto a las cantidades de organismos vivos que viven en nuestros territorios. Y eso lo saben muy bien los países ricos económicamente. Los países del norte saben muy bien que América Latina es una mina de oro. Y por eso hacen muchas cosas de las cuales vamos a ir hablando poco a poco, porque aunque esta clase, este seminario no es un seminario de geopolítica, igual tenemos que hablar del tema porque cuando hablamos de ecosistemas y bienestar humano y salud humana, tenemos forzosamente que hablar de economía. De hecho, la palabra ecología tiene la misma raíz griega que la palabra economía. Si ustedes quieren ahondar un poquito más en eso, los exhorto a que lo hagan y puedan entender la relación que hay entre economía y ecología, porque tienen la misma raíz griega. Bueno, nos habíamos quedado en esta diapositiva, vamos a continuar a partir de ahora, solo déjenme corroborar que estamos bien con la grabación. Sí, perfecto. Bueno, vamos a continuar con las diapositivas, estábamos acá. Déjenme que esto lo ponga más alto. Ok, estábamos hablando la clase pasada que prácticamente todas las acciones humanas están generando, entre otras cosas, un aumento en la concentración de dióxido de carbono en el aire, en la atmósfera, y que eso está alterando
los ecosistemas, incluido pues uno de los mayores ecosistemas que hay en el planeta, que es el océano. Entonces, en el océano hay muchos problemas que se dan debido a ese aumento de gases producidos por nuestras actividades. ¿Qué produce exceso de CO2 en el aire? ¿Qué acciones humanas? Bueno, en principio, deforestación, ¿verdad? El talar los bosques, botar los árboles, ya sea para agricultura o ya sea para ganadería, o ya sea para urbanización, como lo que ha estado ocurriendo en lo que se han mal llamado zonas especiales de desarrollo en Honduras, que conocemos mejor como sedes, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la Tigra, por ejemplo, pero que también ha ocurrido en el Merendón, allá en Cortés, que en las zonas núcleo de estos parques nacionales o de estas zonas de reserva se han estado creando complejos habitacionales que de hecho no son ni siquiera de personas de Honduras, sino que son gente de fuera del país que viene y compra esa zona que no puede hacerlo porque esa zona es protegida, no lo puede hacer. Eh, por ley no se puede, pero claro, si las leyes se tuercen, entonces todo es posible. Y eso es un daño terrible porque estamos desplazando y estamos alterando el equilibrio de ese ambiente natural. No podemos hacer eso. Y aún así, al hacerlo, estamos contribuyendo a este incremento, entre otras cosas, como digo, entre otras cosas, a este aumento de gases de efecto invernadero, como el CO2, que en el mar causa alteraciones en la química del mar. Los peces ya no son, tienen problemas de fertilidad, los peces. Ustedes podrían decir, pero ¿y eso qué tiene que ver con la salud del hombre? Bueno, el mar siempre ha sido fuente de alimento para el hombre. Y muchas zonas del mundo dependen de la pesca. Así como nosotros en Honduras dependemos de las remesas que nos mandan de Estados Unidos, los familiares que se van para allá huyendo de esta realidad terrible que vivimos en este país, así como nosotros obtenemos una gran cantidad de divisas, de dinero, por eso que mandan nuestros familiares del extranjero, en muchos países del mundo grandes cantidades de dinero son percibidas por estos países, por los estados, por el gobierno de estos países, de la pesca. Entonces, cuando se afecta la fertilidad de muchas poblaciones de especies de peces, que gran cantidad de ellas son fuente de alimentos, son parte del comercio y de la industria del alimento en el mundo. Entonces vemos un impacto directo, no solamente a la salud, sino también a la economía. Luego, incluso organismos marinos que normalmente necesitan ciertos compuestos químicos como el ion bicarbonato, para poder endurecer sus caparazones, por ejemplo, los caparazones de los crustáceos, no pueden endurecer, no pueden crecer bien ese caparazón porque ese carbonato está siendo secuestrado por el CO2, formando ácido carbónico que está alterando la química marina, con consecuencias también mortales para muchas especies, ¿no? Incluso el coral, ¿verdad? Como estábamos viendo la vez pasada. Entonces, esto solamente es una reflexión general de esas cosas terribles que causamos los seres humanos. Bueno, vamos a hablar de las perturbaciones. Volvemos otra vez, ¿verdad? Recordemos que una perturbación, habíamos dicho que era, recordemos aquí atrás, cualquier cambio en la composición o el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, eso téngalo claro, eso que no se le olvide, eso es una perturbación en el ambiente, un cambio en la composición. ¿Cómo está compuesto ese ambiente natural? ¿Cuáles son los elementos que componen ese ambiente natural? Por ejemplo, las especies de plantas que forman parte de un bosque, o los animales en general de todos los grupos, ¿verdad? Mamíferos, aves, reptiles, anfibios, que forman parte de ese ecosistema, esos son componentes del ecosistema. Si eliminamos, si provocamos la extinción de esos componentes, estamos perturbando el equilibrio de ese ecosistema y estamos alterando a la vez su funcionamiento. Ya vamos a ver un ejemplo muy claro en las ciudades
de cómo eso ocurre, cómo los humanos en las ciudades causamos constantemente perturbaciones al ambiente. Esto es bien importante, miren. Ya, cada acción del hombre, esto también es una reflexión, cada acción, pero es una realidad. Cada acción del hombre sobre el ambiente natural tiene un efecto casi siempre negativo sobre este. No le voy a decir casi siempre, se lo voy a asegurar, siempre. A menos que dicha acción esté encaminada a la protección de este ambiente natural. Claro, en el mundo habemos de todo tipo de personas. Habemos quienes estamos conscientes de que la naturaleza nos sostiene la vida y otros que no les importa destruir el ambiente natural, ¿verdad? No les interesa. No les importa cortar los árboles, no les importa secar los ríos o contaminarlos, no les interesa. Entonces, a las personas que sí les interesa, y de hecho, esto también va para gente que legisla en el aparato gubernamental de los países, por ejemplo, en el sistema legislativo, aquellas personas que promueven leyes para que se pueda proteger estas áreas naturales, estos ecosistemas que nos dan la vida. Entonces, a diferencia de esa acción de protección legal de esos entornos naturales, a diferencia de eso, todo lo que nosotros hacemos los seres humanos es terrible. En Honduras, por ejemplo, nosotros tenemos muchos parques nacionales, tenemos muchas reservas de vida, refugios de vida silvestre, tenemos incluido en nuestro territorio ecosistemas que forman parte del patrimonio de la humanidad. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? De la biosfera del río Plata, en la Mosquitia, hondureña. La Mosquitia es un parche de bosque bastante grande, ¿verdad? Que casi abarca casi todo el territorio, gracias a Dios, y parte de Olancho, que también está compartido ese bosque con Nicaragua. Nicaragua también tiene una mosquitia. La mosquitia hondureña es una parte y la mosquitia nicaragüense es otra parte. Entonces, nuestra mosquitia es patrimonio de la humanidad, no es solo nuestro. Y como patrimonio de la humanidad, debe de haber una protección legal, ¿verdad? Deben haber acciones legales que beneficien y que protejan ese ambiente, porque ese ambiente es un ambiente productor de oxígeno, es un ambiente productor de alimento, es un ambiente productor de agua, porque recuerde que en Honduras, y esto no quiero que se les olvide, después lo vamos a ver en un momento, Honduras tiene agua por todas partes, agua dulce, ¿no? Honduras es un país privilegiado en Mesoamérica, no solamente en Centroamérica, en Mesoamérica, incluyendo México, incluyendo algunos países eh, que están con frontera con Panamá, es uno de los países más privilegiados en cuanto a agua. Nosotros, si explotáramos de la forma correcta este recurso, si se hicieran esfuerzos para hacer una explotación racional, calculada, bien pensada, bien analizada del recurso agua en Honduras, tendríamos nosotros, pues digamos, proyectos, entre otros, hidroeléctricos, que quizás nos darían la posibilidad de hasta vender la energía pues a todos los países vecinos, a todos, o incluso hasta México le podríamos vender energía. No tendríamos esos problemas de corrupción que tenemos en instituciones privadas ahora, Energía Honduras, estoy hablando de Energía Honduras específicamente, es una empresa privada, no es la ENE es estatal, pero ha sido usurpada por intereses capitalistas, por intereses eh, personales de un grupo de ladrones, no se puede decir de otra manera, incluyendo a los que gobiernan. Y nosotros no tendríamos por qué tener esos problemas de que se nos va la luz a cada rato, de que dicen que están haciendo un mantenimiento no sé dónde. No es cierto, es falso. Eso es parte de un plan del que no voy a hablar porque no me quiero desviar en este momento de ese tema, pero el asunto es que cuando las cosas se quieren hacer, se pueden hacer. Y nosotros, si aprovecháramos bien el recurso, lo protegiéramos, podríamos sacar mucho beneficio de esto. Aprovecho en este momento para decirles que el video que les acabo de mostrar y de enviar el link, precisamente es una demostración de esa riqueza utilizada correctamente para generar dinero. Porque tampoco quiere decir que los que buscamos la conservación y protección del ambiente no deseamos el desarrollo. No es cierto. O sea, eso es falso.
Más bien, lo que promovemos o lo que tratamos de hacer, incluso con estos seminarios, con estas oportunidades de hablar con ustedes, que están en otras áreas del conocimiento humano, en otras actividades humanas, y que se van a dedicar a otra cosa, lo que estamos tratando de hacer es promover un cambio de actitud. O sea, que entendamos que tenemos riqueza natural, pero que esa riqueza natural no podemos sobreexplotarla, no podemos contaminarla, tenemos que protegerla porque de ahí obtenemos nuestra vida, los recursos para nuestra vida, y de ahí obtenemos desarrollo económico. Ya voy a poner unos ejemplos más adelante de cómo el buen uso de los recursos puede generar mucha riqueza. Bueno, esto ya lo vimos en la pasada videoconferencia, el caso del mar Aral y cómo se desvían. Esto es una forma de un uso irracional, de una falta de cabeza al momento de utilizar recursos naturales. No es necesario desviar todo el cauce de uno o más ríos para la agricultura, no es necesario hacerlo, y cuando se hace, causa unos desastres ecológicos terribles, con consecuencias permanentes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de este mar Aral, una vez que se seque completamente, se secó. O sea, no va a volver a llenarse. La cuenca va a quedar vacía. Ahí va a ser un desierto. Eso es lo que va a ser ahí. Entonces, esas acciones son un ejemplo de lo que nosotros hacemos como seres humanos y que no son actividades o acciones planificadas a mediano y largo plazo, pensando en el beneficio a mediano y largo plazo del ambiente y de los recursos que obtenemos de ese ambiente. Bien, vamos a continuar. Estábamos viendo esto. Ahora seguimos acá. ¿De qué perturbaciones podemos hablar? Bueno, este tema es bien grande. De hecho, ya les voy a mostrar un capítulo de un libro que se les sugiere ahí en las bibliografías. Un libro genial, escrito por unos médicos, unos doctores en medicina humana, que entendieron la necesidad de proteger los recursos y se dedicaron al estudio de la ecología y escribieron, entre otras cosas, un libro muy bueno en donde se nos habla de cómo la vida del hombre y la salud del hombre depende de la biodiversidad. Se los voy a mostrar en un momento. Pero bueno, ¿qué tipo de perturbaciones podemos mencionar entonces? De manera muy general, podríamos clasificarlas de dos formas. Por un lado, están aquellas que ocurren, aquellas perturbaciones que ocurren como consecuencia directa e inmediata de una actividad humana específica sobre el ecosistema. Es decir, una acción que hacemos los humanos que tiene una consecuencia inmediata, o sea, que los efectos negativos hacia el ambiente los vemos de forma inmediata. Por ejemplo, el caso de la minería a cielo abierto. Siempre se ha hablado muy mal de la minería, pero es que realmente la minería, y más la minería a cielo abierto, que es cuando vienen estas grandes empresas del exterior, compran territorio o alquilan, entre comillas, territorio hondureño para poder explotar un mineral específico, que puede ser plata, puede ser bronce, puede ser cobre, puede ser oro. Y vienen y lo que hacen es que dinamitan el terreno, o sea, destruyen los cerros que hay. Obviamente primero hacen un descombre, o sea que deforestan, se vuelan toda la vegetación que hay en la zona, la destruyen. Con eso están afectando un montón de organismos vivos más o el agua misma, fuente de agua natural. Luego hacen una dinamitación, dinamitan el terreno, destruyen los cerros para obtener de ese lugar la piedra donde viene el mineral incrustado y luego y aún más con procesos químicos utilizando metales pesados como cadmio, como mercurio, como arsénico, empiezan a extraer esos materiales y contaminan las fuentes de agua superficiales y las fuentes de agua subterráneas. Eso pasó aquí en el norte de Francisco Morazán, cuando la mina, una mina que se asentó allá en donde es el municipio de, este, ¿cómo se llama este municipio? De San Ignacio de Loyola, aquí al norte de Francisco Morazán. Esa mina hizo unos desastres ecológicos terribles. Secó las fuentes de agua que había en la zona. De por sí la zona es un valle seco. Se secó las fuentes de agua naturales porque las
desviaron para utilizarlas ellos en su proceso minero. Provocaron contaminación del aire por polvo, ¿no? Después de las explosiones con dinamita, el polvo quedaba suspendido en el aire y se movía a través del aire y llegaba a las personas y les enfermaba. Contaminación por ruido, las mismas explosiones, la deforestación que causaron, la contaminación al agua superficial que causaron, la contaminación al agua subterránea que causaron, y todo eso tuvo efectos también no solamente de manera inmediata, sino que a mediano y largo plazo, porque la gente en esa zona de San Ignacio de Loyola comenzó a tener problemas de salud muy serios en la piel, en los pulmones y en la sangre, ¿verdad? Muchos casos salieron ahí en ese tiempo de cáncer en la sangre debido a contaminación del agua por metales pesados. Ojo que no me lo invento yo. Si usted quiere corroborar esto, busque la información en internet, váyase a la Hemeroteca Nacional y busca los periódicos en donde sale la información, ¿verdad? No me lo estoy inventando yo. Por otro lado, el desarrollo agrícola también es una perturbación que tiene un efecto inmediato, un efecto negativo inmediato. Cortar, deforestar grandes extensiones de tierra para sembrar. Es una cosa terrible porque hay un desequilibrio ahí en el que usted está eliminando miles de especies de plantas que crecen de forma natural en ese ambiente y las está sustituyendo por una sola especie que no crece naturalmente en ese ambiente. Y por no crecer en ese ambiente, tiene usted que fertilizar ese suelo, se tiene que agregarle elementos como fósforo, como nitrógeno a ese suelo para que esas plantas puedan crecer, porque no son nativas de ahí. Entonces, eso está contaminando de por sí por la deforestación, pero está también destruyendo la fertilidad del suelo, la fertilidad natural del suelo. Entonces, la agricultura es terrible. La agricultura a gran escala, como se hace en la actualidad, supuestamente para alimentar al hombre, pero eso no es cierto, ya lo vamos a ver más adelante, es terrible, es una perturbación terrible. Muy mal manejo de las fuentes de agua, como por ejemplo la creación de represas hidroeléctricas o de grandes diques, sin una buena planificación, sin un estudio correcto de las consecuencias que ese proyecto va a tener. Y también la misma deforestación, ¿verdad? Estas son ejemplos de actividades humanas, de acciones humanas que tienen una consecuencia directa e inmediata. Ahora, también está la otra agrupación, digamos, de perturbaciones en las que el efecto negativo siempre se va a producir, pero no se va a ver inmediatamente, sino que se ve años después de iniciar esa actividad. Por ejemplo, cuando hablamos de la quema de combustibles fósiles, la extracción de combustible fósil del suelo. Les voy a poner, me voy a ir a internet, quiero mostrarles algo. Me dicen si estamos bien con el audio y todo. Voy a enseñarles algo que quizás no conocen. Yasuni. Este parque nacional. Este parque nacional que les voy a mencionar no está en Honduras, es un ejemplo de un parque nacional, un área boscosa, muy rica en recursos que está en Ecuador. Vamos a ver. Se llama Parque Nacional Yasuní, está en el Ecuador. Resulta que, voy a mostrarles algunas imágenes. Ustedes han visto y se han percatado de que en los últimos 10 años, 12 años, seguramente han visto por las noticias cómo en el mundo hay un movimiento político de la derecha, de la ultraderecha en el mundo, que está tratando de arrasar con recursos naturales como el petróleo en diferentes partes del mundo. Usted sabe que los gringos son una nación que no le importa destruir un país entero con tal de obtener la riqueza y los recursos de ese lugar en beneficio suyo. O sea, los gringos son así. No vaya a creer usted que, por ejemplo, la guerra que le hacen a Cuba en los medios de comunicación o la guerra que le hacen a Venezuela, diciendo que Venezuela es un país donde se comen los niños y una sarta de estupideces más, o la guerra que le hacen a Bolivia, o la guerra que le hacen a Ecuador mismo, que es este caso que les estoy mostrando ahorita aquí en fotografías. Esto es un parque nacional, así como decimos Parque Nacional a Tigre, ¿verdad? Aquí hay comunidades de gente que vive, que ha vivido ahí siempre, comunidades nativas del lugar,
que han estado, bueno, que quisieron ser usurpadas y que se quiso que se fueran del lugar y se les quiso eh, sacar del lugar porque unas empresas europeas querían eh, obtener el petróleo que hay en unos yacimientos de petróleo que hay en ese parque. Resulta que ese parque se descubrió que tiene uno de los yacimientos de petróleo más ricos del mundo. Del mundo. No sé si ustedes se dieron cuenta que en los 90, en los años 90, si no lo saben, se los voy a decir, en los 90 del siglo pasado hubo una guerra en el Golfo Pérsico, allá en países de Asia Menor, entre los gringos y algunos países como Irak, por ejemplo. Ese conflicto se llamó la Guerra del Golfo Pérsico, eso fue en los 90. Pues resulta que el origen de ese conflicto fue que los gringos se querían hacer dueños de los yacimientos de petróleo de ese país, Irak, y de otros países alrededor, Irán y otros más. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, estalló la guerra, ¿no? O sea, llegan a su país y le quieren usurpar y robar sus recursos. Solo en Honduras no pasa porque aquí somos muy pasivos y nos vale todo. Nos importa un comino que nos lleven los recursos. Aparentemente, solo unas cuantas personas reclaman, mientras que todos los demás nos quedamos callados. Eso es una barbaridad que ocurre en este país. Pero en otros países la gente se levanta. Y en esos lugares, en Irak, la gente se levantó, guerrió contra los gringos con toda su fuerza militar, ¿verdad? Con toda su tecnología, igual fueron zarandeados, pero recibieron un sobón de los nativos porque la gente que vivía en estos lugares prefirió quemar sus yacimientos de petróleo, los quemó. Prefirió prenderles fuego antes de que los gringos se fueran a apoderar de su petróleo. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, en esos tiempos, allá por los 90, estos países árabes tenían, o estos países de estas zonas de Asia Menor, tenían los yacimientos de petróleo más ricos. Pero cuando hicieron eso, muchos de esos yacimientos se destruyeron. El petróleo es finito, es un recurso finito, es un recurso natural, sí. Está compuesto el petróleo de los restos de plantas, animales y de otros organismos vivos que vivieron hace algún tiempo atrás, en el pasado, y que su cuerpo se fosilizó, se convirtió en un mineral o en una sustancia que conocemos el día de hoy como petróleo. Pero es un recurso que se acaba, o sea, no es un recurso infinito en la Tierra, se va a acabar en algún momento. Entonces resulta que después de eso los gringos anduvieron buscando, pues buscando siempre usurpar en otros países recursos como petróleo. ¿Y a dónde creen que fueron a pegar eh, eh, para tratar de saquear petróleo? A Venezuela y Ecuador, que de hecho Venezuela, antes que Ecuador, se consideraba el país más rico en petróleo después de los países árabes. El día de hoy no es Venezuela, es Ecuador. Y porque esos yacimientos que se han encontrado en este Parque Nacional Yasuní son mayores que los de Venezuela. Pues, ¿qué pasó? Les voy a resumir, pero es que esto es necesario saberlo, porque esto es entrar en contexto. Yo les estoy hablando de la realidad, no les estoy mintiendo ni les estoy tratando de decorar las cosas, les hablo las cosas como son. Y las razones del por qué estamos hablando de esto las estamos estudiando. Esas causas de perturbaciones que hacemos los seres humanos a la Tierra. Entonces, resumen, en este Ecuador hay yacimientos grandísimos, los mayores en el mundo hasta el día de hoy. Los gringos se quisieron apoderar de ellos junto con los europeos. El presidente de Ecuador en ese momento, Rafael Correa, no dejó y dijo, no, si ustedes quieren nuestro petróleo, les vamos a vender un poco. Y empezó a hacer unos tratos comerciales con Europa. Los europeos no estuvieron de acuerdo porque querían el mayor beneficio e incluso querían traer sus fábricas y ser ellos los que manejaban el petróleo. Y entonces Correa dijo, no, nosotros vamos a nacionalizar el petróleo del Yasuní. Nacionalizarlo es que el Estado de Ecuador lo maneja, así como tiene que ser. Lo mismo sería en Honduras, que los recursos nuestros que tenemos los debe de manejar el Estado porque son para nosotros, primero. Entonces él dijo, no, bueno, si ustedes están con esas estupideces, nosotros no somos unos idiotas, nosotros no somos gente que se deja barbear y que se deja engañar, así de fácil. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a nacionalizar este petróleo, es nuestro, lo vamos a manejar nosotros y no lo vamos a explotar, no se lo vamos a vender a nadie. Vamos a explotar nada más el 2%
de ese recurso para nosotros, para nadie más. Empezaron a hacerle la guerra a Correa por los medios de comunicación, de tal manera que probablemente muchos de ustedes han escuchado como que en estos países del sur, en Argentina, que en Ecuador, que en Venezuela, los gobiernos son autoritarios, que son gente retrógrada, que tiene la gente pobre. No es cierto. Ey, o sea, no es cierto, eso es falso. Eso es lo que le quieren hacer vender a usted. ¿Por qué hablaba de esto? Por esta razón. Estamos hablando de perturbaciones. La quema de combustible, cuando se quema combustible, la gasolina, el diésel, el gas que derivan del petróleo, generan cantidades increíblemente altas de CO2 y de otros gases. Entonces, eso es una perturbación que se acumula en el tiempo y tiene efectos nocivos en el tiempo. Por eso es que después de 20, 30 años de estar explotando el petróleo de una manera exagerada en el mundo, tenemos entonces ahora el problema del cambio climático. O sea, nos vino a reventar el cohete 20 años después, 30 años después, debido a nuestro consumismo de petróleo. También la erosión, esto es otra perturbación que se ve con el tiempo, la erosión del suelo, cuando el suelo se convierte en un suelo árido, que ya no es rico para que crezca nada, producto de la deforestación y del el exceso de mal uso del suelo que hacemos los seres humanos en la Tierra. También los incendios forestales, ¿no? Por ejemplo, el incendio que hubo se dieron cuenta, ¿verdad? El incendio que hubo en Australia el año pasado. Un incendio terrible, el mayor incendio registrado en Australia y en el mundo, creo yo, porque la cantidad de hectáreas que se quemaron y de fuentes naturales de vida silvestre o casas mismas u otros recursos utilizados y explotados por el hombre es increíble. Entonces, los incendios destruyen de muchas maneras el ecosistema y el equilibrio del ecosistema, y más cuando estos incendios persisten año a año, por ejemplo en Honduras, cuando llega la época seca, que aquí hay incendios toda la vida en época seca, porque nunca se hace la planificación adecuada para que eso no ocurra. Eso es falta de planificación. Eso es no pensar bien las cosas, no tener un plan de acción, sino que, lastimosamente, nosotros hemos tenido en estos últimos 12 años una imposición armada prácticamente en este país, nos han tenido del pico, nos han tenido con las armas en la boca y nos hemos dejado también, ¿verdad? Porque el pueblo hondureño se deja hacer todo, es lindo el pueblo hondureño, lindísimo. Ok, el calentamiento global, como ya les dije, es un efecto terrible de una serie de problemas que hemos causado a el ambiente natural. Bueno, nadie puede negar que el hombre ha causado, debido a ese abuso de la naturaleza, la emergencia de muchas infecciones. O sea, esto lo analizaríamos mejor en otro momento, pero resulta que esto es un punto importante para nosotros que estudiamos el área de la salud. Porque fíjense que todas esas perturbaciones de las que acabo de mencionar, al final siempre van a pegar a la salud, siempre van a dañar directamente la salud pública de las poblaciones humanas. Recuerde que cuando hablamos de salud pública hablamos del estado de las condiciones de salud de una población humana. Entonces, han surgido una serie de infecciones, de agentes infecciosos, que probablemente no hubiéramos conocido de ellos, no nos hubiéramos topado con ellos si los humanos no interviniéramos los ecosistemas, si los humanos no estuviéramos encima de los ecosistemas, deforestando y extrayendo y metiéndonos ahí a ese ambiente natural y destruyendo su equilibrio. Entonces hay un montón de ejemplos, voy a mostrar algunos, pero el punto es que muchas enfermedades se han incrementado en su incidencia, en su fuerza, de hecho en su constancia, en cada cuanto en el tiempo afectan a poblaciones humanas debido a esa destrucción del equilibrio natural. No es debido a otra cosa, es debido a la destrucción del ecosistema del planeta. Debido a eso es. Así que no se extrañe que de ahora en adelante vayamos a ir conociendo enfermedades que antes no sabíamos, que no las conocíamos. Pues que no se extrañe porque la humanidad sigue creciendo, el hombre sigue siendo más en la Tierra y hay más presión sobre el ecosistema y hay más destrucción. Y entonces estamos provocando más enfermedades.
Lo vamos a ir viendo poco a poco con mejor tiempo para analizarlo, pero por ejemplo ahí dice cacería de animales por deporte. Alguien podría pensar, pero eso no tiene una relación directa con la salud. Sí la tiene, ya la vamos a ver, claro que la tiene, ya va a entender usted eso. Obviamente la quema innecesaria de bosques, la tala absurda de bosques, contaminación del agua, aire, suelo, alimentos, el mismo irrespeto a la vida que tenemos los mismos seres humanos para todo. No respetamos ni la vida de otros seres humanos, peor para que respetemos la vida de otros seres. Tanto transmisión de enfermedades infecciosas causadas por estos agentes patógenos, como a la vez muchas enfermedades crónicas, o por ejemplo enfermedades autoinmunes que no son infecciosas, también son el resultado de una alteración al ambiente. Porque el término ambiente usted lo debe entender no solamente como ambiente natural, sino como todo aquello que lo rodea a usted y que de una u otra manera modifica su vida y su bienestar y por lo tanto su salud. O sea, el término ambiente no lo dejemos solamente como restringido a el ambiente natural. Tenemos que considerar el ambiente social en el que nosotros vivimos y crecemos y nos desarrollamos, ¿verdad? La interacción que hacemos con otros seres humanos, las formas de vida, los estilos de vida, todo eso es parte de factores ambientales que condicionan nuestro bienestar y nuestra salud. El ejemplo que aparece ahí en la diapositiva, el ejemplo de la obesidad, eh, tiene que ver mucho con malos hábitos, tanto de alimentación como, por ejemplo, el sedimentarismo. Y esta conducta de la obesidad o esta tendencia a la obesidad creciente en el mundo, porque cada vez hay más personas obesas en el mundo, con obesidad mórbida, se debe a los hábitos que hemos adquirido por las formas de vida que hemos adquirido. Y esas formas de vida tienen que ver directamente con eh, una extracción irracional de recursos del ambiente y por lo tanto una destrucción a su vez irracional de esos recursos, que al final incluso modifican nuestra forma de interactuar con la naturaleza y con los demás seres. Miren que esto es una cosa importantísima, esto tiene que saberlo usted. De todas las causas de perturbaciones a los ecosistemas, mire ahí dice la siguiente resulta de las más, o las siguientes resultan de las más, las que más provocan aparición de enfermedades infecciosas. Ojo con eso. Fíjese bien, mire cuáles son esas perturbaciones que están provocando la aparición de enfermedades infecciosas en un nivel cada vez mayor. Destrucción y fragmentación del hábitat. ¿Ya? Escuche bien, destrucción y fragmentación del hábitat. Tal vez no entienda lo que es fragmentación, ahorita lo vamos a ver en fotografías. ¿Por qué la fragmentación de un hábitat o de un ecosistema es un problema serio para la salud? ¿Cuáles son las razones por las que se fragmenta un hábitat natural? Las razones son básicamente esas que se miran abajo. Para agricultura, es decir, para convertir un suelo natural en tierra de cultivo, para un monocultivo como maíz, trigo, palma africana, etc. Es una de las razones, la agricultura. Dos sería para la cría de animales, como el ganado vacuno, por ejemplo, el ganado porcino, las aves de corral, para producir carne. Segunda razón por la que se fragmenta el hábitat. Y tercera razón es para construir asentamientos humanos, para construir nuestras ciudades donde vivimos. Esas tres razones son fundamentales en la dinámica de entender por qué cada vez hay más enfermedades en el planeta hacia los seres humanos. ¿Por qué? Esto hay que irlo analizando, esto lo vamos a ir analizando. Esto es fragmentar, mire, esto es hacer una fragmentación. Usted tiene un bosque continuo y en ese bosque continuo llega el ser humano, abre caminos y luego corta una gran parte de ese material vegetal natural. Lo corta y al hacerlo está dejando unos parches nada más de bosque. Aquí hay un parche de bosque y aquí hay otros parches. O sea que fragmentar implica destruir ese ambiente natural, deforestarlo, cortar parte de la vegetación y dejar nada más fragmentos o parches de bosque natural. Eso es fragmentar.
Claro, aquí antes, ¿qué es lo que había? Un bosque continuo, ¿verdad? Un bosque continuo. Por lo tanto, la vida en ese bosque no se interrumpía, o sea, el paso, el flujo de los seres vivos en todo ese ambiente natural no estaba interrumpido. Ahora sí, porque los animales, por ejemplo, cuando llegan a este borde, en donde ya no hay de ahí para allá más árboles o más vegetación, se detienen. Por instinto no se mueven para acá, no se desplazan en esta zona. Y los que lo hacen muchas veces eh, tienen consecuencias mortales, pero comúnmente no lo hacen. Entonces, esto frena un montón de actividades naturales de los organismos vivos que viven en esos ambientes. Aparte de, obviamente, el efecto visual y el efecto en el suelo, el efecto en el microclima de la zona y el efecto sobre el agua subterránea y sobre el agua superficial, entre otras cosas. Esto es fragmentar. Pero no solamente la imagen que estaba ahí muestra lo que es una fragmentación. O sea, fragmentar también tiene que ver, por ejemplo, cuando usted se fija en un arrecife de coral muy colorido, muy sano, y después ve que solo hay unos pequeños parches de arrecife, ¿verdad? Unos pedacitos, así ya no ve un continuo, ya no ve un arrecife continuo, sino que solo ve unos parchecitos de arrecife sano. Ahí está usted en un ambiente que ha sido fragmentado, debajo del agua, ¿verdad? Otro ejemplo sería donde antes había un río que bajaba de las montañas y pasaba por los valles y luego desembocaba en el mar, que era un río caudaloso, un río grande, extenso, que ahora lo desvían, el cauce se desvía y se ha secado una parte y el agua ya no corre ni llega al mar. O ya no llega donde llegaba antes, sino que es desviada el agua para llenar una represa. Ahí esto usted está fragmentando. Está fragmentando el cauce natural de ese río. Y con eso está provocando un montón de problemas serios en ese ambiente. Otro ejemplo sería en los bosques de mangle, en las costas, ¿verdad? Si usted ve un bosque de mangle, es muy exuberante, muy rico. Luego el hombre llega, lo corta para leña, por ejemplo, y luego entonces usted solo ve montículos de arena sin vegetación. Y cuando llegan las mareas altas, hay una inundación que llega hasta incluso las casas de la gente. Entonces, eso es fragmentar también. Entonces, fragmentar implica algo muy evidente que ustedes van a poder ver en estas fotos. Ahí lo que usted está viendo es una perturbación, ¿verdad? Obviamente, causada por el hombre. Recuerde que las perturbaciones son causadas por el hombre. Eh, Casi nunca una perturbación es causada por un fenómeno natural. No, casi nunca. Pasa, sí, pasa, pero no suele pasar tanto. Un ejemplo, eh, una erupción volcánica. Ahorita en España, no sé si ustedes ven las noticias o están al tanto, o ven la televisión, y en España ahorita hay un problema con una zona que sí se sabía que había ahí alguna actividad eh, de fumarolas, de gases que salían del suelo, pero no había nunca salido literalmente fuego de ello, llamas o magma, ¿verdad? No había salido y ahora sí, están preocupadísimos porque ahí nunca había pasado eso. Ese ejemplo es algo que puede ser una perturbación natural, pero eso no suele generar tampoco efectos nocivos a largo plazo para el hombre. O mejor dicho, para la naturaleza. No suele ser así, porque la naturaleza se regenera. Las perturbaciones de las que estamos hablando son las causadas por el hombre, por las acciones del hombre. Entonces, mire usted aquí, un arrecife sano y uno fragmentado. Mire usted aquí, un ambiente con buena vegetación y con fuentes de agua naturales, y ve acá ese mismo ambiente perturbado, donde se ha desviado quizás el cauce del agua y se ha causado la desertificación del lugar. Y con ello otra serie de problemas más. Miren los mangles en la costa, un bosque de mangles bonito, exuberante, vivo, y luego la gente cortándolo, eliminándolo, y mire lo que queda ahí. Horrible, ¿va? Sin vida y sin ninguna barrera natural para las marejadas. Ninguna. Los bosques de mangles son barreras naturales, incluidos los arrecifes de coral,
son barricadas naturales contra las marejadas, contra las mareas altas. Pero si no están, no protegen entonces. Entonces, es como que vinieran a su casa, ahí a su casa, y fragmentaran su casa, ahí donde usted vive. Como vinieran y cortaran en 2, 3, 4 pedazos su casa. Ya no sería su casa. Usted probablemente ya ni quisiera vivir ahí, porque ya no sería lo mismo. Está fragmentado, ya no es la misma imagen, ya no es la misma dinámica la que usted va a desarrollar en ese ambiente, porque ya está transformado. Es lo mismo, hay que ponerse en el lugar de la naturaleza y tratar de sufrir lo que la naturaleza sufre por acciones nuestras. Esto no es una cosa romántica, señores. No es una cosa romántica, es una realidad. Esto ocurre, esto es lo que hacemos los seres humanos día a día, en gran parte por la codicia. Siempre la codicia es un problema muy serio. Mire, recuerde, siempre recuerde esto, fragmentar es separar o dividir. Eso es fragmentar un ambiente. O es el equivalente a la destrucción o eliminación o a borrar completamente el equilibrio de un ambiente natural. Eso es fragmentar. Vamos a terminar pronto. ¿Por qué razones destruir o fragmentar un hábitat natural condiciona la aparición de enfermedades? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Las abejas son polinizadores, ¿verdad? Son animales que polinizan muchas plantas de las cuales nosotros obtenemos alimento, de las cuales nos alimentamos. En el mundo las abejas están muriendo. ¿Por qué razón? Por la fragmentación de los hábitats, por la deforestación, por la desertificación de los suelos, por la contaminación del suelo y del agua. Por eso están muriendo las abejas en el mundo. Esa es la razón. Entonces, vean los ejemplos que aparecen ahí. Dice ahí, inciso 1, si destruyes o fragmentas un bosque, rompes el flujo de la cadena alimenticia o de la cadena trófica en el bosque. O sea, el flujo de alimento, ¿verdad? Cómo fluye la energía. Y esto provoca, entre otras cosas, lo siguiente. Si en ese bosque fragmentado, dice ahí, había plantas con flor, polinizadas por abejas, y el fruto de esas plantas servía de alimento a muchos animales, no solamente el hombre, si las plantas son eliminadas, las abejas ya no tendrán que polinizar. Por lo tanto, se van a ir del lugar o se van a morir. Y los animales que se alimentaban antes de esa planta o de ese fruto ya se van a ir o se van a morir. Igual. Entonces, ¿entiende usted ahí, en ese ejemplo, entiende la relación que hay con la salud humana? Si las abejas, por ejemplo, dejan de polinizar, si las abejas desaparecen de la tierra, se están muriendo, no es una broma, fíjense, la verdad es que esto no es como en la película de Disney, ¿verdad? Aunque la película de Disney, muy bonita por cierto, se las recomiendo si no la han visto en sus momentos de ocio, quieren ver algo bonito, vea la película de Disney donde sale que las abejas entran en huelga y ya no quieren polinizar las plantas y entonces ya no hay alimento para los seres humanos. Muy bonita. Y esto es cierto, esto es una realidad. Las abejas en el mundo están muriendo porque el hombre está contaminando todo. Está contaminando el agua, el suelo y causando la desertificación del suelo por la deforestación. El segundo ejemplo es este. En esas sedes, por ejemplo, que quieren hacer estos corruptos, por ejemplo, dice, si se construye una residencial en medio de un bosque, como lo que están haciendo en La Tigra, a vista y paciencia de todo el mundo, porque como el hondureño así es, mientras no le pase a la persona, el hondureño parece que no reacciona, que no le interesa. Entonces, en medio de un bosque y se seca una laguna, digamos que en ese bosque hay una laguna que se encontraba en el bosque, considere lo siguiente. En la laguna vivían muchos peces, insectos y otros organismos vivos. Entre los insectos están los mosquitos, ¿verdad?, que transmiten enfermedades al hombre, que naturalmente son consumidos, comidos, depredados por los peces y otros animales que había en la laguna. Si la laguna se seca, se mueren los depredadores naturales del mosquito, y entonces si en las casas de las residencias hay fuentes de agua descubiertos, en donde hay posibilidad de que los mosquitos puedan poner sus huevos, y si no hay depredadores naturales para esos animales, entonces, ¿qué va a pasar? Poblaciones de mosquitos se van a disparar. ¿Qué es lo que pasa en las ciudades? Eso. En las ciudades ocurre exactamente eso. Las poblaciones de mosquitos que transmiten enfermedades como dengue,
como chikungunya, como Zika, que por cierto son enfermedades que hasta recientemente, en los últimos años de 2016, 17 para acá, las hemos venido padeciendo. Me refiero a Zika y chikungunya, no dengue. Dengue tenemos desde los 60 del siglo pasado. Es precisamente porque en una ciudad no hay depredadores naturales de los mosquitos, entonces los mosquitos prosperan. Y porque nosotros les ponemos ahí en las casas un montón de lugares donde ellos pueden hacer sus nidos. Entonces, nunca nos vamos a deshacer de los mosquitos en una ciudad, jamás, nunca, jamás en la vida, nunca. Podemos tratar de controlarlos, sí, pero no va a ser lo mismo. O sea, no es el mismo control que ejerce un ecosistema a esas poblaciones. En un ecosistema, las poblaciones de mosquitos están controladas, no se desbordan, están controladas. Mientras que en una ciudad no. En una ciudad, como es un ambiente antropogénico, es un ambiente artificial creado por el hombre, ahí no hay controles naturales porque no es un ecosistema. Entonces miren estas fotografías, miren lo que ha pasado en el mar Aral, recordémoslo nuevamente, desde los 60 realmente, del siglo pasado hasta el día de hoy. Vea este ejemplo muy interesante del río Colorado. El río Colorado ha sido uno de los ríos más largos en América, y el río Colorado antes desembocaba en el mar. Pero cuando se construyó allá por los años 30, una represa muy conocida, por cierto, en la televisión sale mucho, la represa Hoover, cuando esta cortina inmensa fue construida en una sección del Colorado, se desviaron las aguas del Colorado y entonces se perdieron muchos sistemas naturales que existían gracias al agua de ese río, y el mismo río se ha ido secando porque ahora el río Colorado ya no drena, ya no llega al mar. La deforestación del Amazonas. Recientemente hubo un caso de incendios en el Amazonas, incendios provocados por unas empresas que quieren explotar unos recursos ahí en el Amazonas, incluido el recurso madera. Y el Amazonas es el pulmón del mundo, literal. Si el Amazonas llegara a desaparecer, digámosle adiós a la vida, porque no va a existir vida en este planeta si se queme el Amazonas por completo. Nos despedimos mejor, porque es el pulmón del mundo, el Amazonas. Derrames de petróleo que provoca el hombre contaminando las costas y contaminando el mar de una manera increíble, porque el petróleo es un contaminante terrible. Miren lo que provoca en las costas cuando ese petróleo llega. Esto incluso no solamente mata especies, no solamente puede enfermar a las personas, sino que también es un problema económico serio, porque una playa donde antes se explotaba mucho el turismo en ese lugar, si es contaminado, pues ya no va a ser lo mismo. Y limpiar un derrame de esto es una cosa terrible, muy, muy complicada, que hasta el día de hoy en realidad han habido técnicas, digamos, muy buenas que se han implementado, por ejemplo, con bacterias. O sea, hay ciertas bacterias en este planeta que se pueden comer literalmente, transformar químicamente el petróleo en algo que no haga daño. Desde ahí hay unas técnicas muy recientes de descontaminación muy interesantes utilizando bacterias, por ejemplo. En el mar se ven esas olas de petróleo cuando hay un derrame que pueden viajar muchísimos kilómetros y causar desastres naturales, no solamente en el lugar donde se causó el accidente, sino muchísimos kilómetros más allá, llevados por las corrientes. Y la vida, la verdad, la vida asociada al océano, como muere a causa de esos terribles errores del ser humano. Esto es una cosa que sí quiero resaltar, fíjense. Este señor se llama Juan Carlos I, todavía está vivo, nos está robando el oxígeno todavía, lastimosamente. Ese señor era el rey de España en los años pasados. Resulta que no recuerdo el mes, pero esto fue creo que en 2019, inicios, este señor andaba en África cazando elefantes, por deporte, porque como hay algunas personas rencas de la cabeza que creen que matar por deporte un animal que es más grande que nosotros es sinónimo de valentía, de hombría, de no sé qué cosas, en la mente retorcida de un loco,
Lo bueno es que este señor, resulta que la misma opinión pública en España, cuando se dio cuenta de que este hombre andaba haciendo eso en África, de por sí los animales, de por sí África tiene tantos problemas. De por sí los elefantes como especie están en peligro de extinción. Para que un orate de este calibre llegue y por dinero, o simplemente por satisfacer una idea retorcida en su pobre y triste cerebro, llegue y mate un animal de estos, la opinión pública en España se dio cuenta, los periodistas dieron cuenta y lo han insultado desde ese día hasta hoy, que ese hombre yo creo que ha deseado que la tierra se lo trague por esa acción. Porque ¿cómo es posible que los seres humanos matemos animales por deporte? Es lo mismo matar personas por deporte. Es lo mismo si los animales igual son seres vivos, igual que un ser humano. O sea, todos los seres vivos en este planeta tienen el mismo valor. Entonces, ¿cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo es posible de que gente que está siendo figura pública, imagínese un rey de un país, que los reinados son una estupidez, ¿verdad? Pero siguen estando ahí. Ya es una cuestión política de cada país, yo no me voy a meter en eso. Pero el asunto es que una figura pública como una persona que ostenta ese título nominal, hace estas cosas, ¿qué mensaje le comunica a la gente? ¿Qué mensaje le comunica a los niños, por ejemplo? Piense usted en las consecuencias de las acciones, ¿verdad? De ciertas personas. Piense usted en las consecuencias y cómo eso modifica cómo percibimos el mundo, el valor a la vida. ¿Qué tanto valor le damos a la vida? En Honduras no le damos valor a la vida. Nos vale la vida. Hasta de la misma familia nos vale la vida, no digamos la vida de otros seres vivos, ¿verdad? Es decir, estamos mal, estamos muy mal. Mire esto, la contaminación con plásticos, esto es terrible. No sé si usted se ha dado cuenta de que de Guatemala, por el río Motagua, viene una cantidad de plástico que va a dar a las islas. Y eso ha tenido en problemas a las islas. Y el gobierno de Honduras no hace nada. El gobierno de Honduras y Guatemala no se sientan a hablar porque como su interés es otro, no el bienestar del ambiente ni de la gente, sino que es otro el interés. Entonces, esto es terrible. Y el plástico lo generamos nosotros. Dejemos de estar usando tanto plástico. Es horrible. Dejemos de estar comprando tanta botella plástica. Deje de estar usando pajillas tanto. Que si no hacemos las cosas, si no hacemos un cambio de actitud, este mundo se va a ir al infierno. Pues ya estamos casi en la última puerta del infierno. Pero si seguimos igual, si no cambiamos nada, ¿usted cómo espera que las cosas cambien si no hacemos cambios? Es como aquel refrán que dice, o aquella frase muy célebre que dice, que usted no debe de esperar resultados diferentes cuando sus acciones son las mismas. No puede esperar resultados diferentes. Entonces, nosotros estamos causando esto. Eso lo estamos causando nosotros, no es nadie más. Somos los seres humanos. Y con eso estamos alterando el bienestar del planeta. Entonces, póngase a pensar usted, si alteramos el bienestar y el equilibrio del planeta, la forma como funciona el planeta, ¿a dónde va a ir a pegar el golpe? ¿A quiénes les va a pegar el golpe? Mira aquí, esto es algo que quiero que lea con más tiempo después, o lo vamos a analizar en la próxima clase, de las mayores causas de perturbación al ecosistema, la destrucción de los bosques o la destrucción del hábitat, ¿no? De cualquier ecosistema, podría ser un ecosistema marino también, o un ecosistema dulce acuícola, no necesariamente un bosque. Pero hablando de la superficie de la Tierra, de los continentes, una de mayores perturbaciones es la deforestación, es la destrucción del hábitat por deforestación. Esto provoca un montón de enfermedades, esto provoca la proliferación de muchos organismos que son vectores de enfermedades. Lo vamos a ir analizando poco a poco. Dos, el mal manejo del agua, el uso irracional que hacemos del agua, el desarrollo agrícola, ¿verdad? El sembrar una planta y cortar miles en ese lugar donde va a sembrarlos. Un desequilibrio, eso es un desequilibrio absurdo. Y de hecho, la mayor parte de la agricultura produce alimentos no para los seres humanos en el mundo. Por eso es que usted ve que aquí nos estamos muriendo de hambre.
porque se produce alimentos, bueno, en Honduras no producimos alimentos actualmente, en los últimos 12 años no, porque pues al gobierno no le ha preocupado, no le ha interesado. Aquí es mentira que ha habido reforma agraria y que se impulsa la agricultura. Si con solo el hecho de que les dieron a los militares, que no saben absolutamente nada de agricultura, les dieron millones de lempiras para poder impulsar la agricultura en Honduras, cosa que me parece a mí o sea, tan absurdo, tan abyecto, que solo en una mente obtusa puede ocurrir. Aquí no hay desarrollo agrícola, ni siquiera, aquí no estamos asegurando los alimentos, no hay seguridad alimentaria en Honduras. Si le han dicho eso, le mintieron, porque no es cierto. Si en Honduras incluso mandamos importar frijoles, y esto más, eh, mandan a traer frijoles a África y se pierden en un barco que no saben dónde se perdió. ¿Cómo van a creer ustedes esa estupidez? Entonces, el desarrollo agrícola, la agricultura, es un desastre ecológico mayor en todas partes. Como por ejemplo, lo que se hace cuando se cortan los bosques para sembrar palma, por ejemplo, un ejemplo. Eso es terrible. Hay unos ejemplos que vamos a ver más adelante sobre eso. Pero la agricultura no solamente implica el sembrar plantas, ¿verdad? Para producir alimentos, supuestamente. No, también la agricultura tiene que ver con el desarrollo vacuno, con la cría de animales para carne, ¿verdad? Ganado vacuno como vacas o también aves, por ejemplo. Resulta que en estas producciones masivas de animales, siempre hay hacinamiento de los animales y siempre se generan enfermedades que luego van a parar al hombre. Y de eso hay ejemplos, muchísimos ejemplos, de los cuales vamos a ir hablando poco a poco, pero esa concentración de animales de forma artificial, hacinada, genera muchos problemas con algunos agentes patógenos que luego van a brincar al hombre. O generan problemas con el hecho de que, por ejemplo, ahora en la agricultura se usa demasiado pesticida, se usa demasiado herbicida, químicos sintéticos que luego se quedan en el suelo o son absorbidos por las plantas o se quedan en el agua que después vamos a consumir nosotros. Entonces, eso es una fuente de contaminación alimenticia o del suelo o del agua que al final va a pegar en nuestra salud. ¿Usted cree que esos químicos como DDT, por ejemplo, u otros piretroides que son fertilizantes, no van a dar a su sistema cerebral, a su cerebro o a su cuerpo, a su hígado, a su tejido graso, cuando usted ingiere comidas que están contaminadas con esos elementos? Por supuesto que sí. ¿Eso le va a generar problemas de la salud? Por supuesto que sí, a mediano y a largo plazo. O el hecho de que usted se coma comida contaminada con antibióticos, con hormonas en la carne. ¿Cree usted que eso no le va a afectar la salud? Y otra cosa importantísima es la urbanización, ¿verdad? Los seres humanos destruimos la naturaleza para construir nuestros asentamientos. Ciudades que son fuente de contaminación a todo nivel, que son ruidosas, que son sucias y que son enfermas. No hay ciudad que no sea un ambiente enfermo. Todas lo son. Si mira la pregunta que se hace aquí, ¿entiende mejor ahora lo que implica perturbar el equilibrio natural del ambiente en relación a la salud humana? Estos solamente han sido unos ejemplos y unas cuantas reflexiones. Todavía nos hace falta mucho que ver, ¿verdad? Usted tiene que ir al día, vaya al día con las lecturas, vaya al día con los videos, para que podamos ir viendo esa relación. Anthony tenía la mano levantada, no sé. Sí, usted se puede salir, no hay ningún problema. No hay problema. No hay problema. El que se tenga que retirar por otra clase, no hay ningún problema, lo puede hacer. Si hay algún comentario o pregunta, con gusto, lo abrimos, a pesar de que nos estamos pasando de la hora un poco. Pero si alguien tiene una duda o pregunta, con gusto. Yo solo quería saber si me pueden mandar el link del WhatsApp que no estoy agregada, por favor. No lo tengo yo, pero quien lo puede agregar, la persona que lo abrió. De hecho, súmeme a mí, ahorita le Por voy a favor, escribir mi... lo estuve buscando y no lo encontré. No sé dónde. Por favor, que me agreguen a mí también, ahorita mando mi número. Voy a hacer una aclaración con esto del chat de WhatsApp, ¿verdad? Es un chat que vamos a utilizar solamente para temas de la clase.
Y unas reglas generales que vamos a seguir en ese chat es la siguiente. Usted no puede faltar el respeto a nadie en ese chat. Ni entre ustedes, ni de ustedes a mí, o de ni personas ustedes. O sea, el respeto se va a mantener en ese grupo. Solamente es para efectos de clase, tratar asuntos de la clase, responder preguntas o avisarles algo que les tenga que avisar, algún anuncio. O, y también no quiero que utilicen stickers, porque muchas veces los stickers que se usan en estos chats ofenden o se burlan o faltan el respeto a las personas. Así que no quiero en ese chat ningún uso de stickers, por favor. Lo estoy diciendo con tiempo, ¿verdad? Si yo detecto que esas cosas están pasando, yo simplemente me salgo y no le contesto a nadie en ese chat. O sea, en el chat, si eso pasa, yo no le contestaré a nadie. Así que evitemos que eso pase, seamos profesionales todos, somos adultos todos, y utilicemos ese espacio, que es un espacio académico también. A ver, el cuadro, ajá. Bueno, en realidad el cuadro es bastante sencillo, ni necesito explicarlo en este momento. Voy a hacer una aclaración. Hay las instrucciones, cuando yo habilite el cuadro en el aula, las instrucciones están ahí muy claras. O sea, es bien sencillo el cuadro, no es un cuadro difícil de llenar. Muy sencillo. Tiene que usted que leer, ahí le dice que tiene que leer un documento antes, hasta cierta página, para antes, para después poder hacer el cuadro. Entonces, ahí las instrucciones son muy claras. Lo que sí quiero aclarar es que la primera actividad sin puntaje, que ahí está en el calendario, porque recuerde que nos estamos basando en el calendario, no se agregó porque yo tuve un fallecimiento en la familia, entonces yo tuve un problema y al final no pude mandar esa actividad sin puntaje. Era una actividad sin puntaje. Cuando yo hable de actividades sin puntaje es bueno que las haga, es necesario que las haga, no se le obliga a nadie que lo haga, pero es bueno porque así usted está consolidando el conocimiento, ¿verdad? Usted está consolidando lo que ha aprendido en esta unidad para que luego cuando usted sea evaluado no tenga ningún problema. No tiene por qué haber ningún problema si usted ha hecho sus trabajos a tiempo y lo ha hecho todo y ha contestado todo lo que se le pide. Entonces, básicamente es eso. En el cuadro van a estar las instrucciones, son muy sencillas. No hay forma de perderse. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, No, todo claro. si no hay preguntas, entonces continuamos con la siguiente videoconferencia la próxima semana. Vean el calendario, guiémonos por el calendario con las actividades para que no las perdamos. Y bueno, cualquier duda o pregunta, una vez que ya estemos ahí en el chat de WhatsApp, podemos contestar de manera rápida y eficiente y ahí podemos comunicar también cualquier anuncio que se dé, ¿verdad? Entonces, de momento yo aquí termino. Estamos pendientes, sigan adelante, sigan con la lectura, desarrollen sus actividades en el tiempo que se les pide y anoten siempre, después de cada actividad acumulativa, anote cuánto usted va sacando, ¿verdad? Para que usted tenga un registro personal. Es bueno tener un registro personal y no necesariamente solo esperar a que al final del periodo se den la nota total, ¿verdad? Sino que es bueno ir teniendo un registro uno mismo. No se base en la sección de calificaciones del campus porque ahí hay una modificación, una configuración que yo no he hecho ni pienso hacer ahorita porque no tengo tiempo. Entonces no use las calificaciones del campus porque yo no utilizo eso, así que no lo use. Bien, nada más. Que tengan buena tarde, pasen una feliz tarde, un feliz día. Gracias igualmente. Gracias, Lick. Por nada, que tengan buena tarde.